Te doy la bienvenida a esta nueva temporada del podcast. Así que acomódate, abrí tu mente y hablemos de hongos. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada del podcast. ¡Ay! Estoy muy feliz de continuar abriendo este espacio para compartir con vos mucha más sabiduría. El día de hoy tenemos una entrevista que le hice a mi gran amiga Pato Torino, que ella es una terapeuta espectacular y es con quien voy a estar llevando adelante el 6 de diciembre en la ciudad de Pilar la ceremonia grupal de hongos sagrados. Te recuerdo que puedes pedirme información, si resonás con participar, a través de la cuenta de Instagram del podcast, que es @hablemosdehongospodcast. O si no, también a través de mi cuenta personal, que es @tori_cósmica. Me escribís y yo con muchísimo gusto te paso todos los datos. Ahora te dejo con esta entrevista que le hice a ella para que nos comparta cómo fue su experiencia y todo lo que se aperturó a raíz de haber hecho esta hermosa comunión con los honguitos. Bienvenida, Pato, al podcast. Es un gran honor tenerte acá. Así que presentate como más te guste. Hola Tori, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá en este espacio con vos. Que me hayas invitado para mí es un gran honor. Bueno, soy Pato Torino, soy una mujer en construcción y en expansión. Y dentro de los roles que cumplo en este plano humano es el de life coach y mentora de bienestar. Soy terapeuta emocional y acompaño a las personas a sanar el dolor emocional y a inspirarlas a vivir plenas y en bienestar. Así que bueno, haber hecho este viaje fue realmente una gran confirmación de mi propósito. Así que bueno, vamos a ir hablando ahora de qué se trata esto, ¿no? O cómo fue mi experiencia. Hermoso. Quiero compartir cómo fue que nos conocimos con Pato, porque la verdad es que desde que tuve mi despertar de conciencia estoy mucho más atenta a las sincronicidades, y lo que ella y yo vivimos fue una gran sincronicidad, partiendo por el hecho de que vos sos Pato Torino y me dijiste que en el cole te decían Tori. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y yo... Claro, y yo tengo el apodo Tori, que me lo inventé. Así que bueno, ahí conectamos por ese lado. Y también nuestro primer encuentro se dio en una participación que hicimos en un evento que organiza Amel. Amel también ya la he entrevistado acá en el podcast porque ya ha hecho 2 viajecitos conmigo, así que muy, muy lindo todo. Y bueno, ella tiene una propuesta que se llama el Club de las Musas. Nosotras participamos de la primera edición que se hizo en Canning, en una florería muy linda. El espacio era bastante reducido, pero siento que eso le dio el toque mágico porque la cantidad de cosas que sucedieron esa tarde fueron impresionantes. Fue tremendo. La sincronicidad que hubo hasta en el recorte de las revistas y las revistas que nos habían tocado para armar ese mapa de sueños fue tremendo. Bueno, yo siempre digo que la vida nos está hablando todo el tiempo. Esa es una frase que escuché también en otro podcast y me requedó, y siento que ese día fue, bueno, uno de los tantos días donde fue confirmado eso, ¿no? Porque sí, tuvimos que hacer un collage y nos dieron diferentes revistas a cada una, ¿no? Y ahí adentro vos encontraste ahí unos recortes re interesantes con... ¿Qué era lo que reflejaban esos recortes? No me acuerdo. Era una vasija, era con grietas doradas. Sí, era una foto y hablaba sobre el kintsugi, que es una técnica milenaria japonesa que tiene que ver con... En realidad es una técnica de reparación de cerámica que hace miles y miles de años un shogun que tomaba su té en una vasija y quería conservarla, se le había roto, entonces pidió que se la repararan y bueno, unos artesanos se la empezaron a pegar y en las uniones le pusieron toda una costura de oro. Entonces el cuenco o la vasija, no solamente que se le dio una nueva oportunidad para que pueda seguir siendo útil, sino que además se creó un nuevo arte con esa forma y esas figuras que tenía y el brillo del oro.
Entonces se transformó también en una filosofía de vida que tiene que ver con que todos tenemos heridas y todos en algún punto estamos rotos por distintas cuestiones, y poder mostrar nuestras heridas hoy, como esta técnica del Kintsugi, darle brillo a esas heridas y luz para poder trascender ese dolor y transformarlo en amor, es una técnica maravillosa que yo muchas veces empleo dentro de mis sesiones. Entonces, también abrí la revista y apareció eso del Kintsugi y dije, ¡wow! ¡Qué revelación! Fue todo un flash porque yo también me acuerdo que encontré hongos, encontré así como muchas frases que me representaban. Es más, creo que hasta encontré una chica que se parecía a mí. Bueno, fue todo muy hermoso y en ese encuentro me acuerdo que vos lo que hiciste fue mencionar que tenés una técnica para retirar los implantes energéticos. Y yo en ese entonces ya estaba resonando mucho con eso de los implantes, ¿no? Estos implantes que se ponen en los cuerpos sutiles, ¿no? Que no los podemos ver, pero que están ahí. Y súper resoné, y bueno, y después hicimos ahí la sesión. A partir de esa sesión también empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida, debo decirlo. Y después, bueno, vos tenías mucha curiosidad también por esto de las macrodosis, ¿no? Que también nos reunimos, tomamos un cafecito. Sí, es verdad. Y la verdad es que desde ese momento yo te sentí súper cercana. Y bueno, no por nada, ¿no? Nos reunieron porque así son los guías, nos van llevando. Y bueno, vamos a entrar de lleno a hablar de tu experiencia, que también la recontra sentí expansiva, y yo que lo vi de afuera y que pude observar todo. Éramos 5 mujeres. Pato participó en la ceremonia que hicimos el 20 de septiembre, que fue, nada, es un hito en mi vida, básicamente. Y yo al verte de afuera, fue una entrega total la que vi en vos. Y una entrega total así tipo sin resistencia. Era como que yo notaba que de pronto tu cuerpo se movía, pero vos sonreías y estabas como muy, ¿no? Muy abierta a todo eso que te estaban ofreciendo los honguitos, y la verdad es que fue muy hermoso poder acompañarte. Así que si querés, si te sentís cómoda, podés compartir acá con los chicos, con las chicas, todo lo que viviste, lo que recordás, lo que aprendiste también. Vamos a ir por ese lado. Ok. Bueno, primero que nada me gustaría decir que a mí, en mi experiencia personal, me puse como la consigna de ir sin expectativas, ¿sí? Me daba como un poco de curiosidad, obviamente, y qué iba a pasar, pero dije, bueno, trato de soltar la expectativa y trato de disfrutar y de vivir como sea que tenga que ser este momento, y fui realmente como entregada, ¿no? Entregada, no en el buen sentido, ¿no? No entregada como, como resignada, no. Claro, no, resignada, entregada no. A la experiencia, a que me venga a sorprender qué es lo que me vienen a decir, ¿no? Que me tienen que venir a decir. Y apenas comenzó el viaje, bueno, todo desde que llegué, todo fue maravilloso, el lugar, los aromas, la calidez, las otras almas que estaban ahí, bueno, todo fue maravilloso. Y a partir de que empecé a viajar, fue, como dije en ese momento, un gran déjà vu, porque gran parte, te diría que el 90% de lo que fue el viaje fue sentir, yo ya estuve aquí. De hecho, esa voz interna me lo decía, estás en casa. Qué hermoso. Estás acá. Esto ya lo viviste. Es parte de lo que sos. O sea, todo me confirmaba una sensación de paz, una sensación de expansión, como en el centro del pecho. De hecho, yo no me acosté, estuve recostada toda la sesión, y con una apertura hasta física de mi cuerpo, donde yo estaba con brazos abiertos, con las piernas, como, digamos, los pies planta con planta, en una postura así como de recibir, ¿no? También, y de recibir y de brindar al mismo tiempo. Uh-huh. Totalmente abierta a lo que fuera que me fuera a dar la experiencia. Uh-huh. Y en esa sensación que es, bueno, todo el que hizo el viaje sabe que es inexplicable en palabras. Sí, ¿no? Es muy difícil de explicarlo. Pero bueno,
toda esa sensación de paz y de ya estuve acá, todo muy terrenal también. Yo me veía en un bosque, me veía acostada en la misma manera en la que estaba recostada sobre el silloncito, pero en un bosque, sobre un colchón súper mullido de hojas, donde estaba hiper cómoda. O sea, yo estaba ahí. Como querías, acá y allá, ¿no? En el plano físico y tal cual. Hiper cómoda. En una parte del viaje empecé a sentir que paría. Fue muy loco también porque yo sentía toda la sensación de un parto vaginal sin llegar a ver. Yo, a ver, no veía un vientre abultado, no veía un embarazo, ni tampoco veía quién nacía, ¿sí? Pero sí sentía los espasmos sin dolor de un parto y sentía la sensación de que salía por mi canal vaginal un ser. Y es muy loco porque yo tengo 3 hijos que nacieron de mi vientre, pero por cesárea. O sea, yo nunca viví un parto vaginal. ¡Qué power! Entonces fue como, wow, qué maravilloso esto, ¿no? Quiero contar, hay una sincronicidad en nuestros viajes, porque yo también en mi primer trip empecé a dar a luz. Y empecé a dar a luz, y digo, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento esto se termina? Porque parecía que era eterno. Yo siento como que al principio fue como darme a luz a mí misma, tipo como que yo era mi mamá y estaba viviendo en el cuerpo de mi mamá toda la experiencia de darme a luz a mí misma. Y por otro lado, después fue como una sincronización con la tierra, ¿no? Con Gaia. Tipo, como o al menos así yo lo sentí, como la tierra todo el tiempo está dando y dando. Es como que todo el tiempo está dando a luz, literalmente. Y que vos lo hayas vivido me pareció hermoso, porque sin dudas es una experiencia muy... No sé cómo explicarlo. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Vos tenés a tus hijos, pero no los has tenido por parto natural. Entonces, la experiencia de eso de sentir cómo el canal vaginal, ¿no? Es el que saca esa energía, ¿no? A través de donde pasa la energía. Me pareció muy power. Muy, muy power. Y bueno, y estuve, creo que, no sé, también, 90% del viaje estuve pariendo seres que no sabía, o sea, no puedo explicar porque fue como parir y parir y parir y parir todo el tiempo, pero con una sensación de tan placentera de brindar, sí, ser de dar, ¿no? Como decís vos, a ser canal al universo, a Gaia, en quien creas, fue una sensación hermosa. Después, en otra parte del viaje, veía una gran manada de leones, muchos leoncitos, de todos los tamaños. Y yo me veía a mí misma como una leona. Qué hermoso. Entonces, bueno, nada, como también un poco después la interpretación fue todo esto que parí, era parir esa manada, ¿no? Bueno, en otro momento del viaje también me veía junto con un león. Estábamos como, no sé si viste la película del Rey León. Era como un paisaje así muy África, anaranjado, muy africano y anaranjado, con una puesta de sol. Yo amo las puestas de sol, me quedo siempre que puedo a ver cómo se esconde el sol, me encantan los atardeceres, es como mi momento. Has compartido muy lindos atardeceres en tu cuenta de Instagram, sí, debo decirlo. Sí, amo los atardeceres y... Bueno, era esa imagen en un atardecer, así en un lugar muy, muy de África. Y también veía al lado mío, pegadito, un león que era mi marido, claramente. Y veía hacia lo lejos, veíamos, estábamos los dos juntos, se nos volaban ahí las melenas al viento. Y se veía las manadas que corrían para un lado, para el otro. Era... no sé, también una sensación de gratitud, de satisfacción, de decir, porque en ese momento yo sentía que éramos 2 leones viejitos. Ay, mira. Entonces, me reemocionó. Y veía como esta fue nuestra tarea, ¿no? Este fue nuestro propósito de vida, esto fue... todo lo que vivimos juntos y juntos hicimos manada. O sea, fue como... Ay, se me pone la piel wow. de gallina.
Sí, Sí, no, sí, no, sí. fue mágico, fue mágico. Así que nada, la verdad es que fue un viaje maravilloso, súper recomiendo hacer esta experiencia. Para mí fue una confirmación maravillosa de mi propósito. Una de las intenciones que puse para el viaje era esa. Y bueno, fue justamente, fue la confirmación de decir, estás en casa, estás en el camino correcto, estás en tu hogar, seguí por este camino, o sea, no hay duda. Sí, fue un fuerte recordar. Sí, 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 fue un recordar muy fuerte el que tuviste. Y además, ya cuando arrancamos la ceremonia, ¿te acordás que entregamos esos mensajitos que yo canalicé con el tarot? Y ahí también te tiraron, viste, data. Y como que después eso se realineó con la experiencia en sí que tuviste posteriormente. Por lo cual, nada, me parece tan bello. O sea, porque es así, esta medicina es como desde el primer momento en que vos decidís acercarte a ella, ya estás en ceremonia, ¿no? Y después cuando llegás al día de la toma es como una reconfirmación de todo, no solo a través de la experiencia en sí, sino de todo lo que se da, ¿no? En ese camino hacia. Y es un montón. Exactamente, de hecho, en la preparación previa también es empezar en el viaje ya eso, porque empezás con toda esa preparación, a ser más consciente de cada una de las cosas que haces día a día, los últimos 3 días donde tenés que cuidar mucho tu alimentación. De hecho, bajé 3 kilos en las últimas 2 semanas, Mira. justamente para empezar con esta preparación, ¿no? Donde empecé como a ser mucho más consciente de mis elecciones diarias. Total. Y nada, la verdad que todo fue parte del viaje, esa preparación también lo fue. Sí, y sabes que ahora que hablamos del viaje, siempre yo hago hincapié en esto, ¿no? De que tal vez las personas, bueno, se hacen grandes expectativas, ¿no? Sobre lo que es una experiencia psicodélica, en cómo debería ser, ¿no? Esta comunión con los hongos, si debería haber algo, si debería sentir, o las dos, ¿no? Pero yo siempre digo que más allá de lo que podamos experimentar gracias a la psilocibina, lo importante es lo que viene después. Así que ya pasaron ya 2 meses, ¿no? 1 mes y algo. Sí. ¿Vos cómo te sentís hoy después de esa experiencia? Tipo, a nivel interno. Sí, bueno, sí, obviamente hubo una gran transformación. La confianza, si bien, bueno, yo ya era una persona que confiaba en mí misma, pero bueno, fue todo como una reconfirmación, ¿no? Ese viaje. De hecho, comencé a hacer acompañamientos también. Y bueno, y ahora tenemos un evento hermoso El 6 de que diciembre. se viene grupal el 6 de diciembre acá en Pilar. Así que, porque bueno, en una parte del viaje también, me olvidé de decir, apareciste. Y me acuerdo que te llamé ahí en el momento y te pedí un abrazo y yo te decía, te conozco, ya te conozco, te decía. Venimos de otras vidas. Exactamente, tal cual. Entonces, cuando terminó y estuvimos charlando, dijimos, bueno, esto vino a decirnos algo también, ¿no? Porque Sí. toda esta sincronicidad que hubo entre nosotras, este primer encuentro que tuvimos ahí en el evento de Mel, donde más allá de que primero te conocí como Victoria y después me dijiste que te decían Tori. que te decían Tori y demás, cuando nos dimos ese primer abrazo, ahí ya yo sentí una conexión energética muy, muy potente. Entonces, creo que mi viaje justamente fue una reconfirmación de todo eso. Por eso es que ahora estamos haciendo también esta experiencia juntas, ¿no? Entonces, Sí. nada, fue como esto que te digo, una reconfirmación de todo lo que, en todo lo que yo estoy alineada con mi propósito, con mi marca personal, mis acompañamientos, en todos los servicios que ofrezco. Todo es una reconfirmación y la verdad es que sí, siento confianza, siento expansión también, ¿no? Es decir, No hay límites. tal cual, no hay límites, ganas de crear, eso me pasó también, como que a veces uno viene como medio que se te bloquean las ideas, que ya no sabes qué, y de repente
ahí como Todo más fácil, claro. salió a la sí. luz. No puedo contar mucho, pero tengo 2 proyectos ahí nuevos Ay, me que encanta. nacieron hace pocos días. Qué lindo. Y bueno, y uno tiene que ver con mi marca personal y otro tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, nada, es como que todo se potenció. Fue como, es un gran portal, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es que justamente, ¿no? Una de las propiedades, no sé si decir propiedades, pero digamos, lo que te aporta la psilocibina es esto, las nuevas conexiones neuronales. Porque claro, la mente se acostumbra a hacer recorridos muy fijos, ¿viste? Por eso se nos estancan las ideas, porque es como que en el estado de conciencia que estamos ya, las ideas ya están explotadas, hay que elevarnos un toque más. Tal Entonces, cual. cuando nos elevamos de la mano de estos honguitos, sí llega mucha creatividad y es hermoso. O sea, yo lo he vivido y bueno, lo sigo viendo, ¿no? Cada vez que hago la comunión con ellos. Y algo que quiero contarles es que en el retiro que yo tuve en Córdoba, este último septiembre, ahí vos te me apareciste en mi viaje. Claro, ahí, a ver, yo trabajé mucho en este último viaje esto de el florecer como mujer, ¿no? Que era algo que yo por alguna razón no lo había hecho, después entendí por qué, al hacer constelaciones y elaborar ahí un poquito mi carta natal, me di cuenta de que, bueno, habían algunas cosas, roles que no estaban bien definidos y a raíz de eso entendí por qué los hongos en este último viaje laburaron mucho ese lado como femenino mío, de creación, de florecer, de mujer. Era tipo mujer, ¿viste? Mujer. Y sentir a mis ancestras que me apoyaban y me decían, sí, 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 vamos para ahí, vamos hacia ese norte. Tengo Piscis en el norte, así que imagínate, voy hacia la espiritualidad así full. Y bueno, y vos te me apareciste como una de las mujeres... ¿cómo decirlo? Una mujer, esto, ¿no? Esta mujer confiada. Vos decís, yo ya confiaba en mí, pero ahora me siento más enraizada y confío aún más y puedo abrirme a más proyectos, ¿no? Bueno, esto me decían de vos. O sea, ese poder, ese empuje, ese fuego interno y esto que también me recordaban de que en mi camino me colocan mujeres como vos, o sea, mujeres poderosas, empoderadas, que saben, o sea, saben lo que quieren y buscan la forma de materializarlo y lo hacen, ¿no? Entonces me decían, no es una casualidad que vos estés acá hoy en día con Pato, teniendo este vínculo, porque con ella van a poder lograr llegar a más personas, me decían, con nosotros, ¿no? Como tipo, ustedes relajen que nosotros les mandamos, ¿no? Y bueno, por eso fue que después hablamos y decidimos hacer esta ceremonia ya para cerrar el año, el 6 de diciembre, en Pilar, en un lugar que ni les digo. Mágico. Si el anterior era lindo, este es espectacular, o sea, es un domo, es hermoso, amiga, la verdad, precioso. Así que, Es hermoso y hasta inclusive el significado del nombre, ¿no? ay, ¿querés decirlo? El lugar se llama Samasati, que significa, dicen que son las últimas palabras que dijo Buda y que significan volver a vos, recordar quién sos. Hermoso. Y justamente, bueno, es lo que te vienen a recordar los hongos, ¿no? Exacto. A recordar que todo lo que somos ya éramos. Ya somos. Ya somos, exactamente. Sí, sí. Entonces, fue como cuando fui a ver el lugar, que fue muy loco también, porque hace varios años ese lugar estaba en venta y estuve a punto de comprarlo. Sí, me dijiste. Y cuando fui para hablar, para tratar de hacer una reserva, recién se había reservado y lo habían vendido. Y yo dije, bueno, no era para mí en ese momento. Claro. Y bueno, y ahora hacer el evento ahí es como... Sí. Repotenciador lindo, también para mí, ¿no? Lindo. Después yo voy a estar compartiendo por la cuenta de Instagram del podcast, que es @hablemosdehongos_podcast. Voy a repetir, es @hablemosdehongos_podcast. Ahí está, porque viste yo empiezo a hablar y de pronto me piso, ¿viste? Bueno, así es la vida. Así soy yo en este momento. Ahí voy a estar compartiendo, sí, los videitos que hiciste el día de la visita, porque realmente es un lugar muy bello, que ya al apreciar las fotos y ver los videos ya te transmite energía, ¿no? Como todo es energía, sí. Ese lugar habla por sí solo. Y me parece fundamental esto del nombre, porque verdaderamente un viaje psicodélico con honguitos es un viaje de reconexión a nuestro verdadero ser. Uh-huh. Es un recordar, es un volver al hogar, a la fuente, al origen, ¿no? Más allá de
de las máscaras del ego, es como dejar todas las mochilas atrás, todas esas cosas que nos superestructuran y que nos hacen sentir a veces como muy apretados, ¿no? En el molde. La experiencia hace que justamente esos moldes se diluyan y podamos expandirnos y recordar que somos parte de ese todo, ¿no? Y que todo está interconectado. Y es el gran también mensaje, ¿no? Que en principio me habían dejado los honguitos, esto del valor del micelio. Por eso a mí me parece tan hermoso que podamos colaborar vos y yo, ¿no? Con nuestra sabiduría, con todo lo que sabemos, el hecho de poder llevar adelante una ceremonia donde sabemos que le estamos poniendo todo nuestro corazón, porque es así, vos estás acompañando personas hace un montón, yo también, tipo, en todo esto también es como que desbloqueé mucho conocimiento y es muy lindo lo que se vive sosteniendo esos espacios, así que el hecho de poder colaborar y nada, y fortalecernos mutuamente, ¿no? Esto de que vos tuviste este viaje y se te reveló que querés acompañar también personas. A mí me pasó exactamente lo mismo en mi primer viaje. Fue como recordar yo vine a hacer esto, ¿no? Y no solo esto, porque después empecé a meterle otras prácticas, ¿no? Ahí tenés biodeco, regresión a vidas pasadas, tarot, bueno, todo, ¿no? Todo. Lo que pasa que es como decías recién, ¿no? Ese micelio es como esa red invisible que no vemos, donde no solamente nos alineamos como personas, sino también, o las personas nos vamos alineando y haciendo esa red, sino también en todas estas herramientas o recursos que nos ayudan a estar mejor, a sanar, a traer paz, coherencia y conciencia a nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Esto que vos decías, bueno, vino todo esto, a mí, digamos, me llegaron un montón de otras terapias complementarias primero que fui haciendo inclusive en mi propio proceso de sanación. Claro. Y que decía, esta herramienta la tengo que compartir, en esto me tengo que formar, porque esto es una herramienta maravillosa para sanar. Entonces, ahí fue como ir incorporando herramientas y recursos para poder brindarlas después a mis clientes, ¿no? Sí. Y esto es lo que me pasó con los hongos también, porque digo, esto es tan maravilloso, yo que acompaño a muchas personas a poder desbloquear esos traumas y esas heridas y esos dolores antiguos y poder ponerles luz a todo ese dolor para que puedan vivir en plenitud. Digo, bueno, obviamente que esto es para las personas que resuenan con esto, obvio. Esto es para esa persona que está dispuesta a tener una experiencia diferente. Entonces, bueno, para todas esas personas yo tengo que acompañar estos viajes, porque esto es, pero... Totalmente. Sí, es hermoso. Bueno, y ahora que estás mencionando esto de plenitud, vos tenés un podcast. ¿Querés hablarnos un poquito de ese podcast? Bueno, tengo un podcast que se llama Inspirando a Vivir Plenos, que está en Spotify, y la verdad es que me costó muchísimo abrir el podcast, porque bueno, todo el mundo me decía, cuando inclusive yo contaba mi historia de vida, me decían, tenés que hacer el podcast, bueno, y yo no, bueno, de hecho, ahí en el podcast cuento un poco mi historia, un poco no, cuento bastante de mi historia. Sí. Es un culebrón. Es un culebrón, tal cual, un culebrón en los primeros 5 episodios. Y ahí cuento también porque yo tenía una traba muy importante con lo que es mi voz, donde, bueno, mis heridas de infancia, porque justamente no solamente que cuento la historia de mi vida en los primeros 5 episodios, sino que además cuento mis heridas de infancia. Y mis heridas de infancia que me llevaron a ser quien fui y quien soy hoy. Entonces, ahí fue cuando también pude destrabar ese nivel de lo que era el tema de la voz, ¿no? Por todas mis heridas de infancia, que bueno, no les voy a contar ni spoilear nada, vayan y escúchenlo. Pero bueno, nada, ahí grabar el primero fue como, de hecho me pasó en los primeros 2, que lo tuve que grabar como 4 veces o 5 a cada uno porque me quebraba tanto
que no podía terminar de grabarlo. Qué power. Entonces, señora perfeccionista además. Hola, somos del mismo equipo. Decía, no puedo llorar, limpiarme los mocos y escuché todo ese sonido, no. Entonces, bueno, otra vez de vuelta. Y bueno, pero entender también que todo ese proceso de regrabar 4 o 5 veces esos 2 primeros episodios también me ayudaron a terminar como de sanar toda esa historia, ¿no? De decir, esto era necesario que lo hicieras, era necesario que lloraras en cada uno de estos episodios cada vez que los grabaras. Totalmente. Entonces fue como muy revelador también, así que bueno, nada, ese podcast está ahí. Tengo que ahora grabar algunos episodios nuevos, pero bueno, digamos que los primeros 5 es donde cuento mi historia y todas mis heridas de infancia, así que bueno. Hermoso, porque ¿sabes qué? Mientras te escuchaba yo digo, qué loco, ¿no? Como a veces algo tan simple como un podcast es realmente una herramienta poderosísima para nosotros poder poner en orden, ¿no? Todos los procesos estos que estamos atravesando interiormente, que vamos trascendiendo a medida que avanzamos en este camino inmenso de la vida. Que cada vez me sorprende más, debo decir, porque es una locura, la vida es una locura. Y qué lindo que hayas podido descubrirlo, porque también yo a través de este espacio que tengo acá, también encontré como una herramienta súper valiosa y diría que es un espacio sagrado, ¿no? Porque es donde abrimos el corazón y ponemos, esto que siempre menciono, poner al servicio el personaje, ¿no? Esta historia que venimos acá a encarnar, ponerla al servicio y contar y compartir todo lo que nos está pasando es re valioso porque durante mucho tiempo seguramente te ha sucedido que era como, ay, me pasa esto, pero no lo comparto porque, ay, no, qué vergüenza, ay, mira qué van a pensar o qué van a decir de mí, lo que sea. Cuando trascendés eso y entendés que en realidad vos no sos esa historia, o sea, encarnamos esa historia, pero no somos todo eso, porque eso es parte del pasado también, ¿no? Y hay que entender de que hoy, todos los días es una oportunidad de ser personas diferentes y a transformarnos completamente, ¿no? Pero digo, cuando avanzamos hacia ese horizonte de exponernos y de compartir lo que nos sucede, yo te digo, yo escuché tu podcast y a mí me empoderó mucho escucharte a vos hablar de determinadas cosas que a mí me hacían mucho ruido reconocer en mí, ¿no? Que después te contaré. Tipo, era como, wow, mirá cómo ella habla de esto y yo no, porque miedo y no sé qué, ¿no? Y también el escuchar a una mujer que se abre de esa forma, a mí también me llevó a abrirme también, ¿no? Un montón. Así que gracias porque verdaderamente a veces uno no sabe el impacto que va a tener en un otro. En el simple hecho de grabar un episodio y subirlo al internet, o sea, así de fácil. No, tampoco es como que esperamos, viste, una masividad. Ya el hecho de que un episodio nuestro toque el alma de 2 personas, una sola. Ya está, la misión está súper cumplida. Esto que decís también todo lo que yo dije en los primeros episodios y demás, me costó mucho, porque mi mente me decía, no, bueno, pero el que dirán Claro. y la gente que fue parte de tu vida y qué van a pensar y qué sé yo, es como que mucha traba mental. Obvio. Hasta que dije, a ver, yo soy una persona que como terapeuta siempre en mis consultas estoy pregonando mucho el que todo lo que se nombra sana. Entonces, nombrar para sanar es súper vital para mí en los procesos de coaching. Entonces dije, pará, yo tengo que nombrarlo, tengo que decirlo, porque si no, o sea, ¿dónde está la coherencia, no? Uh-huh. Y bueno, obviamente que me costó un montón, pero bueno, nada, como no sabes la cantidad de mensajes hermosos que recibí de gente que se animó, a grabar su propio podcast, un montón de, la verdad, de comentarios maravillosos que dije, bueno, listo, ya está, con que a una sola persona le haya llegado algo de lo que dije, es inmenso. Ya está, es maravilloso. Totalmente, mal. Y sabes que me quedó resonando esta palabra, coherencia, ¿no? A veces estamos tan en incoherencia con lo que deseamos, con lo que queremos, ¿no? Que nos cuesta dar ese paso y reconocerlo. Y volviendo al tema de los honguitos, es también como esa alineación, ¿no? Con nuestra alma y con lo que verdaderamente deseamos y que muchas veces por el ruido, ¿no? De la mente, así tal como compartías, uy, no, pero ¿qué pasará si tal cosa? Y la mente se vuelve loca y entra en un tururururu. Recordemos que la mente también está acá para protegernos, que por supuesto está llena de información, de memorias, no solo de esta vida, de otras vidas, de nuestro linaje, ancestros, bueno, todo.
Y que, por supuesto, ante determinadas situaciones, determinados estímulos, reacciona, ¿no? Reacciona con ese caos. Pero cuando, bueno, nos abrimos a esta experiencia con los honguitos y podemos reconectarnos y volver a ese centro y tener la claridad, ¿no? Porque es mucha claridad mental la que llega, ¿no? Es como que de pronto la mente baja el volumen y permitís de que el corazón, que el alma, ¿no? Se exprese, y ahí entramos en coherencia. Y esto es algo que viene sucediendo mucho este último tiempo en mi vida, donde verdaderamente estoy bastante alineada. No sé si te ha pasado después la experiencia esto de no sé, viene alguien y te invita a salir a correr, pero vos verdaderamente no querés salir a correr, ¿viste? Y en verdad te lo preguntás, ¿quiero salir a correr? ¿Viste? Cuando te pones bien así en esa pregunta. Tal cual. Elegir bien, ¿no? Y elegir bien, exactamente. Y esto que decís de la coherencia es justamente eso, ¿no? Empezar a escucharnos en lo que queremos, en lo que deseamos, y darnos bola a la respuesta, porque muchas veces no estamos en coherencia justamente por eso, porque por ahí nos decimos, ¿qué estoy necesitando? ¿No? Estoy agotada, ¿qué necesito? Y necesitas más descanso, Pato, así que frená. Entonces, escucho mi respuesta, pero no le doy bola. Y sigo haciendo porque no, bueno, tengo que hacer, tengo que llegar, tengo una fecha límite, no sé qué, hay que hacer, hay que moverse, me tengo que activar, y después el cuerpo solito, que es maravilloso, te frena y te dice, no, pará, te agarra una lumbalgia y te tira en la cama por 2-3 días, y ahí decís, wow, no escuché, no me escuché. Bueno. Yo dije que necesitaba parar y no me escuché. Entonces, en esta coherencia de elegir dónde quiero ir, dónde voy a poner mi energía, con quiénes, ¿no? Uh-huh. También, es como que te trae toda esta coherencia este viaje también, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es dónde quiero yo realmente estar presente y en conciencia en qué lugar y con quién? Sí, y cuando empezás a hacerte estas preguntas y realmente te alineás con las respuestas, ¿no? Y decís, sí, esto es lo que verdaderamente quiero hacer, viene esta plenitud, ¿no? Que es lo que vos también estabas transmitiendo. Esta plenitud de ser quienes somos y de escucharnos, verdaderamente escucharnos, escuchar al cuerpo, permitirnos descansar, permitir que todo, o sea, no forzarnos, o sea, que todo fluya. Yo sé que está re quemado decir que todo fluya, pero la verdad es que es así. Yo me encuentro en este momento de mi vida como fluyendo mucho. La semana que viene me voy a un festival, por ejemplo. En otro momento hubiese estado que ya hago las maletas, que ya hago las compras, que esto, que el otro, que pin, que pam. Ahora yo digo, hoy es jueves, voy a grabar con mi amiga Pato el episodio del podcast, tengo que estar tranquila, o sea, ya va a pasar, ya lo que tenga que pasar va a pasar. Pero todo eso lo logré también a través de este trabajo, ¿no? Que es el día a día. Esto que hablamos también de la presencia. Los honguitos también nos traen mucho a la presencia. Esto de no me quedo en la mente, ¿no? Taca, maquinando un montón de escenarios ficticios que no existen, porque el único momento que existe es este acá y ahora. Exactamente. Y eso también es muy hermoso, porque nos damos cuenta de lo raro que es el tiempo también, ¿no? Como que a veces estando en la mente el tiempo transcurre de una manera y después cuando estamos en presencia de pronto tenemos, no sé, como otros timing, o sea, otro ritmo. Y está buenísimo porque sí, así sucede. Exactamente. Y esto también creo que después del viaje uno también aprende a estar más en conexión con su cuerpo, ¿no? Porque lo que yo siempre digo es, la mente no sabe estar en el presente, la mente está siempre o en el pasado o en el futuro y está todo el tiempo ahí yendo y viniendo, generándonos ansiedades, incertidumbres, miedos, sufrimiento. Entonces, estar en el presente, en el aquí, en el ahora, que donde, bueno, hay un montón de técnicas como para poder hacerlo, pero también el viaje te da esa conciencia de empezar a escuchar un poco más a tu corazón, esto que decís, ¿no? Que fluya. Sí, totalmente. Te hace salir del miedo, te hace vivir más en el amor, ¿no? Entonces, esto de decir, voy a empezar a hacer acompañamientos, y la mente diciéndome, pero no, pará, o sea, ¿qué onda? Recién empezás. Entonces dije, no, pará. Pero hay una certeza. Yo tengo, exactamente, yo en mi corazón, en mi intuición, en como lo quieras llamar, en mi alma, en mi espíritu, esto está. O sea, es el llamado, yo lo tengo que hacer. Y nada, y fluye, ¿viste? Y me encanta no pasa. que te entregaste.
O sea, te entregaste ese Total, llamado, porque ¿cuántas veces totalmente. escuchamos el llamado y estamos, ay, no, qué miedo, no, yo no escucho nada, me hago la loca y ahí está. Pero vos no, vos diste el paso. Exactamente. Bueno, yo soy una persona que también desde chica, desde siempre, fui como muy lanzada. Soy muy impulsiva, soy muy, bueno, voy, pruebo, ¿viste? Me equivoqué 50 millones de veces, me salieron mal 1.000 millones de cosas, pero bueno, nada, como que voy, ¿viste? Soy lanzada. Y también por la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Es como que decís, bueno, yo sé que de 10 cosas que me lancé y 8 me fueron bien. Entonces, nada, sé que tengo que darle bola a mi intuición y ir por ahí. Totalmente, sí, totalmente. Además la intuición te queda súper afilada. Después de los hongos es como que estás muy ahí en el centro, muy afilado, esa es la palabra. Así que bueno, con esta conversación tan bella que tuvimos acá en el podcast, espero que aquellas personas que sientan el llamado, que resuenen, que lo sientan ahí en su corazón, que digan, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí en Pilar el 6 de diciembre. Bueno, me escriben, ya sea... Ahí estaremos con los brazos abiertos esperándolos. Y bueno, cualquier cosita, si ustedes necesitan información, me escriben, pueden encontrarme en Hablemos de Hongos Podcast o si no también en Tori-Cósmica. Me escriben y yo les mando todos los detalles. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Bueno, también obviamente me pueden contactar si quieren también para la ceremonia en @patotorino y mi web que es www.patotorino.com. Muy bien. Así que bueno, nada, gracias por esta invitación. La verdad que fue maravilloso. Gracias porque te lo dije ya personalmente 1.000.000 de veces por la experiencia y lo que fue el viaje, que fue maravilloso, el antes, el durante y el después, así que bueno, gracias, súper recomiendo la experiencia y bueno, nada, y ahora vamos a una nueva aventura el 6 de diciembre. Bueno, Pato, gracias, la verdad es que estoy muy conmovida por cómo se dio todo y confiando más que nunca en lo que vamos a construir juntas, así que bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, cerramos este episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos encontremos muy pronto. Así que hasta entonces, que tengas una hermosa semana.